Exprésate con Rick. Hey, Dios te bendiga. Tenemos nuevo podcast número 4 y esta vez, como siempre y como cada vez tenemos invitados de lujo, tratamos de que siempre sea de esta manera. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de tener un invitado nuevo y mira que el día de hoy nuestro invitado es internacional. Tenemos invitado de lujo, invitado desde Navojoa, Sonora, y damos la bienvenida a mi amigo Pastor Leo Rey. Estoy contento, saludos a toda tu audiencia, Rick, Amén. por estos espacios. Yo creo que en estos tiempos son tan impresionantes, tan necesarios, Amén. que el Espíritu Santo creo que usa los medios, así que si tú estás ya conectado escuchando por cualquier tipo de plataforma, este video, este podcast va a ser de mucha bendición. Amén. Gracias por invitarme y es un honor estar aquí. Así es, fíjese pastor que realmente me siento bendecido de parte de Dios porque contamos con su visita y como con cada invitado nos sentimos honrados, la verdad, porque es un lujo, es un lujo. Algo que cuando nosotros iniciamos este proyecto creemos que viene principalmente en el corazón y pensamiento de Dios. Cuando iniciamos este proyecto nosotros pensamos y Dios nos inquietó de esta manera, que cada uno de los invitados que pudieran venir a este podcast a realizar cada una de las entrevistas fueran invitados que Dios preparara primeramente el lugar y que fuera tal cual la persona Dios nos mandara. Sabemos que viene de parte de Dios y sabemos que está pastoreando porque como tal lo presentamos, ¿no? Pastor Leo Rey. Pero hay una pregunta base que siempre le hacemos a todos los invitados y no puede faltar, porque de eso se trata este Exprésate con Rick. La siguiente pregunta, pastor, es, dejando a un lado el pastorado, ¿quién es Leo Rey? Pero más que nada, mi nombre es Leonel Reyes. Amén. Y todo tiene una historia del por qué Leo Rey. No lo deseé, sino que eso comenzó en un tiempo de cuando en Facebook no podías poner mucha información, o no querías que supieran mucho de ti, Sí. que andaban robando información hace muchísimos años. Sí. Y empecé así con Leo Rey. Uh-huh. Y en una de las invitaciones o de las primeras invitaciones que tuve a predicar, Uh-huh. así me pusieron en un afiche, en un flyer. Y así quedé, y como que a la vez hasta me gustó, y así se fue quedando, y ya. Pero mi nombre es Leonel Reyes, y pues soy una persona totalmente común y corriente, normal, que se enferma, va al baño, que ríe, que a veces se puede poner triste, pero tengo una característica, creo, que soy un apasionado por el Espíritu Santo. Amén. Y un adorador. Amén. Adorar a Dios en todo lo que hago es parte de mi vida, es parte de mi gasolina, es parte de todo. Y adorar a Dios no nomás significa cantar, o para mí no significa levantar mis manos, sino estar con mi familia, estar en casa, disfrutarlos. Y soy una persona que es muy solitaria. Me llevo con gente, pero me gusta la parte de estar solo con Dios, o solo haciendo algo especial, como meditar, ver que Dios puede hacer algo mucho más, y saber que Dios, qué es lo que Dios quiere hacer o está haciendo, escucharlo, llorar. Estoy siempre en constante depuración, desintoxicación de pensamientos, de cosas, de enfoques, porque me considero muy imperativo. Y así como soy imperativo, también soy imperativo por dentro, que estoy siempre escuchando algo. Y ese es, creo que por la gracia y totalmente el favor y la misericordia de Dios, puedo decir que soy una nueva criatura. Amén.
Fíjese, pastor, que es bien importante y por eso es que precisamente elaboramos las preguntas de esta manera. Primero, conocerlo, quién es, cómo es su nombre completo y todo eso, ¿no? Porque bien puede decir la gente, yo lo conozco, yo lo miré en tal flyer, que estuvo en tal evento, pasó esto, Dios lo usó, sí. Pero muchas veces, y creo que casi siempre, la gente no conoce el trasfondo de todo esto. ¿De dónde es que viene la persona que Dios usó en tal lugar? ¿De dónde es que viene Pastor Leo Rey? Y esa es la siguiente pregunta. ¿Quién era Leo Rey antes de conocer a Cristo? Mi vida ha sido muy, muy diversa en muchos aspectos. Considero que siempre he sido visionario. Visionario, pero antes de conocer a Cristo, que es uno de los propósitos de este medio también, que se conozca, que conozcan a Jesús, que sepan el poder que tiene de transformar personas, vidas, familias. Amén. Yo vengo de una familia que creció en el sur de Sonora, en una ciudad que se llama Obregón, Ciudad Obregón, Cajeme. Ahí está mi residencia. Hoy pues radico en la ciudad de Navajo. Pero antes de conocer a Jesús, antes de conocer, fui una persona por la misma personalidad que también se aislaba mucho. Se aislaba mucho, una persona que siempre buscaba, aunque tenía muchos amigos, tenía muchas personas, pero me vi involucrado en muchas cosas no muy agradables que desde pequeño me fueron llevando a situaciones difíciles, especialmente a quererme varias veces intentar quitar la vida. Entonces, desde los 15, desde los 13 años más o menos, que es la edad que entré a la secundaria. Sí, todo, yo no sé, bueno, hoy la secundaria es diferente, ¿no? Pero antes era como que en el lugar donde me tocó a mí estar en secundaria, ahí llevábamos armas, llevábamos puntas, había de todo un poco, pero sí. Era mucha la presión de la valentía, ¿no? Se exigía mucho, no te puedes dejar. Ahorita sí hay una generación que es un poquito más frágil, hay otra más sensible todavía, que exageradamente sensible, pero en esa generación donde yo crecí era totalmente la generación de hierro, todo era para adelante, todo era enfrentar. Y ya en la secundaria empecé a consumir cigarros, a convivir en las fiestas, y ahí fue cuando empecé a probar también la droga. Sí, no, en ese tiempo no había la droga que hoy hay, ¿no? O quizás no había tanto acceso a esas drogas, pero no me acuerdo qué era. Pero ahí tuve contacto con drogas, tuve contacto con diferentes situaciones muy difíciles que en cierta manera o quitando mi juventud. Así que si tú eres joven, si tú estás escuchando este podcast acá con Rick, y donde quiera que lo escuches, si eres joven, hay también hoy un mensaje que también puedes escuchar, y es precisamente que en medio de todo lo que yo empecé a vivir, una vida muy acelerada, una vida de bastantes oscuridad, pude encontrar algo especial en medio de cada proceso. Y en ese proceso, Ricky, no creas que fue de la noche a la mañana, fue toda una vida de adolescente y de joven, que no me daba miedo nada, no me daba miedo nada, y ese es Leonel en la primera etapa. En la primera etapa que yo puedo decirte que recuerdo de adolescente y de joven, que tuve toda esa problemática, era muy peleonero. O
sea, me tenían miedo, así. Era muy sanguinario en mis reacciones, por mi temperamento, y todo era un rechazo hacia un vocabulario, hacia mi necesidad. Estaba gritando que necesitaba de Dios, que necesitaba libertad, que necesitaba paz, que necesitaba pues ser libre, ¿no? Porque uno cuando empieza a abrir puertas, los demonios están al acecho. Las diferentes puertas oscuras se abren. Una de las puertas que me abrió mucho la puerta a lo malo es la música. Me gusta la música, siempre me ha gustado tocar la música. Y cuando empezaron así que están de moda los corridos tumbados, los corridos, ya bueno, están prohibidos por ahí, ¿no? Sí. Pero los corridos para mí fueron de bastante influencia. Y eso que no había corridos como los que ahora hay. Sí. Para mí ese tipo de música nos alucinaba, así. Alucinaba qué tan importante y qué tan grande es el efecto de la música, y eso me llevó a creerme, ¿sí? Con otra valentía para hacer otras cosas que son mucho más peligrosas, que me llevaron totalmente a destruir cada etapa en la que yo iba viviendo. Y eso para mí fue una vida que a la vez era totalmente, pues, era divertida, pero era divertida por momentos. Ajá. Entonces, ese Leo, en ese tiempo también escribía, sí, me gustó escribir, tuve concursos de canto, gané concursos de canto con mariachi, canto popular mexicano, escribía cartas, concursos de expresión escrita, o sea, siempre compuse, siempre escribí. Y con tal de competir, como que se me daba, se me daba, y aún estando en esa condición, participaba. Entonces, pero no tenía un rumbo, a pesar de ser visionario, siempre veía y quisiera haber hecho cosas en ese momento, pero me daba cuenta que todo lo que estaba viendo alrededor me destruía. Entonces me autodestruí por muchos años, pero quiero dar gracias a Dios también por mis padres, Rick. Mis padres siempre estuvieron ahí, siempre a su manera, ¿no? A su manera, siempre tratando de sacarme de ese lugar, o sacarme de ese ambiente, o sacarme de esa condición. Y no pudo, no escuché. Fui rebelde a muchas cosas, y lo único que creo que después de muchos años, aún de salir de un tipo de droga y agarrar otra que no sea tan vista, que no sea tan llamativa, pero todavía seguir en ese ambiente porque ya estaba más grande, ya podía hacer negocios. Siempre considero que me gustó hacer negocios, entonces intenté también, pues, hacerlo, y sí, lo lograba, pero la misma autodestrucción que estaba ahí por medio de los ambientes, de la música, de los amigos, de lo que se daba, de mis amistades, pues estaba condicionándome a poder ser una persona en ese tiempo que tuviera éxito, como joven, pero todo eso lo viví en 8 años, de los 15, 14 hasta los 23, que fue cuando conocí a Jesús. Entonces estudiaba, hacía cosas malas, no, hombre, es todo una vida que creo que Dios está hoy recordándola para vergüenza mía y para su gloria, porque Él cambia, dice que Él llevó nuestras culpas y nuestras vergüenzas en ese sacrificio, y lo que me ayuda a mí a poder salir de eso es la oración de mi mamá. Mi mamá fue la que, le mando un saludo a mi mamá que está por allá, es una intercesora, y mi papá también, mis hermanos, pero mi mamá
oró esos 8 años, los oró por mí. Y ¿sabes qué me impresiona a mí, Ricky? Porque, y esto va para muchas familias a veces que condenamos a nuestros hijos, ¿no? Sí. Por ser nosotros más fuertes en ese momento o ser sobrios a ciertas cosas o a ciertos pecados. Queremos etiquetar a nuestros hijos y por quererlos ayudar los estamos maldiciendo. De decirles, hey, tú te vas a ir al infierno con el diablo, Sí. eres un patán, eres un miserable, mira cómo... No, yo nunca escuché eso de mi mamá. Y quizás al principio fue algo difícil porque ella, al contrario, ella empezaba a profetizarme, ¿no? Y en mi interior como que esa semilla profética se estaba gestando. Entonces ella cuando yo llegaba amanecido, yo era eso de que usaba bueno, ya se usan de nuevo, ¿no? Las cadenonas, ¿no? Sí. Y ahora son como moda, pero antes no, antes era como, y traía esas cadenotas de perro, dice mi esposa ahora que traía, porque mi esposa me tocó le tocó verme en el mundo, y dice, oye, tú eras aquel que estaba allá, que traía esas cadenotas, te miraba bien así, dice. Y sí, esa es una falsedad, es puro orgullo, es una vida de apariencia. Así es. Ahora sí, no, así me gustaría tenerla por si anda por ahí una. Pero era pura apariencia. Entonces llegaba a mi casa y amanecido, y mi papá sí a veces me pegaba a regañar, pero siempre pues su trabajo andaba afuera. Eso pues le ayudó un poquito más a mi mamá que estuviera ahí. Y ella me decía, ya llegó mi profeta, ya llegó mi pastor, ya llegó mi eso. Y empezaba, yo le decía con groserías, yo le decía, o sea, estaba totalmente influenciado y les decía unas palabrotas así. Yo le decía esto, nunca me vas a ver así. Así que si están escuchando algún hijo que dice, mamá, nunca me vas a ver así, pues Así eso es. que dije que yo no fui, que no iba a hacer, eso es lo que terminé haciendo. Yo llegaba, ella nunca hacía un showzote, solamente profetizaba, y yo decía, está loca, ¿qué le pasa? Que no me está viendo. Y luego me hacía yo tal sombrero de lado, así por si. Sí. Entonces para mí eso era normal, andar en ese estado, en alcohol o algo, era normal, llegar a esa hora normal, ir a los bailes, era normal, todo eso era mi vida. Pero al llegar y acostarme, eso no lo supe en ese momento, no lo sabía, pero ya después cuando me convertí y entregué mi vida a Jesús, ella me dice que todas las veces que yo llegaba así, ella me ungía los pies. Y como le decía cosas, me ungía la boca y decía, estos pies van a anunciar el evangelio y esta boca va a profetizar. Y pues eso es lo que ha pasado conmigo. Muchas veces la gente puede decir, y es algo que siempre le comento, ¿no? A cada invitado, le digo, puede decir, te ve en la posición que te encuentras ahorita, puede decir la gente, ay, qué a gusto se la vive, qué suave se la pasa. Pero muchas veces la gente no sabe, o como personas no conocemos el trasfondo de la historia, de la vida de alguien, y decimos, qué suave, ¿no? Y mencionaba con mis pastores cuando vinieron al podcast y le decía, mucha gente puede decir, ay, qué a gusto se la vive un pastor, vive de los diezmos, vive de las ofrendas, pero no sabe un trasfondo de la vida que hubo detrás de todo eso para llegar a donde hoy se encuentra, ¿no? Y mencionaba ahorita, pastor, y me encanta esto. Me encanta esto porque creo que este tipo de temas son muy importantes y necesarios, porque lo decía ahorita, vivía una vida donde a lo mejor aparentaba, o vivía más bien de apariencias, ¿no? Pero por dentro algo gritaba, y es algo que platicabas hace unos días con mi esposa, y le decía, ¿sabes que tal persona está pasando por esto? Y tú lo miras bien, le digo, miras bien a esa persona, pero está gritando que necesita algo, le digo, porque yo fui así. Porque yo era ese, le digo, que intentaba demostrar que todo estaba bien, aparentaba verse bien ante la gente, pero algo dentro de sí mismo gritaba,
necesito algo, necesito ese algo, ese sabe qué sé yo, ¿no? Pero ese sabe qué sé yo se llama Dios. Sí. Y es algo que cuando nos encontramos vagando sin rumbo, sin conocer a Cristo, no entendemos qué es ese algo que necesitamos hasta cuando llegamos a Cristo y decimos, era esto lo que necesitaba, ¿verdad? Porque no lo conocemos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que ¿cómo van a conocerle si no hay quien les predique? Es necesario que haya gente loca, gente que cree, gente que declara, como dice la palabra, creer aunque no lo ves, eso es fe. Y lo decía ahorita sobre su mamá, ¿no? O sea, es algo bien tremendo donde podemos ver que hay gente de fe, hay gente que cree, pero asimismo también hay gente que maldice a los hijos. Y bien tremendo, y lo vemos en la Biblia. Noé maldijo a su hijo. Y vemos qué generación perversa sale de un hijo maldecido. Y es bien tremendo, porque a veces como personas no lo entendemos, decimos, no, pues no pasa nada, pues si bien le puedo decir de lo que se va a morir, pero él decide si lo cree, ¿verdad? Pero lo estás maldiciendo. Y como padres, qué peligroso y qué importante, o sea, qué importante cuando bendecimos, pero qué peligroso cuando maldecimos, ¿verdad? Y es un testimonio bien tremendo, donde sé que si nos enfocamos en el testimonio, aquí nos hallan, porque sé que nos puede contar tantas cosas de dónde Dios lo levantó y tantas vivencias de parte de Dios antes de conocerle, porque dice la palabra que el Señor nos aparta desde el vientre de nuestra madre, ¿no? Antes que naciéramos, Él ya nos había predestinado para naciones, Sí. ¿verdad? Y nosotros no lo sabemos hasta cuando llegamos a Él, cuando tenemos ese encuentro con Él, comprendemos esa palabra y decimos, sí es cierto, me he apartado, por eso me guardo de esto, por eso me guardo de esto, por eso pasé por esto, Sí. y no nos damos cuenta hasta cuando entendemos el propósito de parte de Dios, ¿verdad? Sí. Algo bien tremendo, pastor. La siguiente pregunta que tenemos es, vemos de dónde viene usted, vemos algo, una pequeña parte de donde el Señor lo rescató y ese encuentro que tuvo con Él a los 23 años, dijo, 23 años, es algo bien tremendo. Y la siguiente pregunta es, ¿en qué momento recibe el llamado pastoral? ¿Y cuándo lo pone por obra? Porque podemos decir, tengo el llamado, pero muchas veces somos necios y decimos, no, pastor, yo no quiero ser. O tenemos el llamado de parte de Dios y decimos, no, eso no es para mí. Y veces vivimos sin creerlo o sin atesorar el llamado que Dios tiene para nosotros. Sé que Dios en su momento trajo el llamado, trajo la revelación, tú vas a ser pastor. Pero ¿en qué momento lo pone por obra? Eso es algo bien impresionante conmigo, ¿no? Amén. Porque hoy obviamente que sabemos que el llamado viene de Dios. Así es. Él es el que hace. Yo no puedo autollamarme, sino que tiene que haber siempre una autoridad que me ratifique, no que sea el hombre el que llama, es Dios el que llama, pero siempre una autoridad que ratifique, que a quien yo pueda rendir cuentas, a quien yo pueda, que puedan ver en mí el fruto, que puedan ver en mí la asignación y que pues eso se vaya haciendo evidente. Pero conmigo en los 15 años, en ese tiempo que les compartí, que estuve enredado en todas esas cosas, que fue incrementando, pero en medio de eso yo tuve un encuentro con Dios. Amén. Un encuentro, Ricky, y eso lo hablo porque a veces creemos que el encuentro es únicamente para los que están súper mega ultra ungidos y ya tienen bastantes ayunos y leen la Biblia. Claro, pues eso es lo que Dios nos envía a hacer, pero también Dios ve la necesidad del corazón de cada uno. Así es. La necesidad y la manera y la forma. Conmigo yo empecé a tener encuentros, y encuentros cuando más lo necesitaba, porque a esa edad más o menos de 15 yo empecé a visitar la iglesia. La visitaba por mi mamá. Ajá. Y mi mamá se convirtió, me dice, ¿no? Que ella se convirtió por mí, como era el hijo más chico y Ajá. el único hombre, y veía que como veía mi vida muy recio, siempre bien acelerado.
ya a esa edad, es que a esa edad yo vivía como si tuviese 30, 15 años yo traía ya mi camioneta. Ajá. O sea, a esa edad ya me gustaba arreglar los carros, los desbarataba para arreglarlos hasta que ya no lo podía volver a armar. No, pero me gustaba todo ese hobby. Sí. Y pero en esa condición había muchos vacíos. Y uno de esos vacíos me llevaban a intentar quitar la vida. Yo me intenté quitar la vida porque no sabía cómo salir de él. No sabía cómo salir de esa condición que el orgullo no me dejaba, porque a la vez mi orgullo no quería. Yo decía, yo quiero conocer a Dios, pero cuando ya me vaya a morir, decía, cuando esté viejito. Eso es para los viejitos. Sí. ¿Sí? Eso es para la gente que ya no tiene nada que hacer. Pero dentro de mí había algo y no lo sabía explicar, pero no sabía expresarlo. Y un día que no quería llegar a mi casa, llegué y me metí a uno de los cuartos. Teníamos unas bodeguitas en obra negra y esa vez sentía muy fuerte una influencia de suicidio. Así inexplicable, porque pues, no tenía en ese tiempo conocimiento, solamente lo que estaba sintiendo. Y ahí fue cuando me di cuenta que tuve el encuentro. Ahí Jesús mismo apareció. Tuve un encuentro con Jesús. No lo conté mucho tiempo, después lo conté, porque pues era algo muy, muy sobrenatural. Sí. Jesús se me presentó. Sabía que era Él. Ajá. Porque por su rostro, y no era que era un ángel de luz, ni que te engañe, no. Era Jesús, porque cuando yo lo miré, sí, que apareció, que se manifestó ahí, su pelo, era como cuando en el texto de la barca, ¿no? Así que había aire, le volaba, volviendo, y él sonrió. Cuando él sonrió, eso que me estaba afligiendo, yo lo pude ver que me soltó, así, salió como si fuese un humo negro, así. Ajá. Soltó y yo me sentí bien, me sentí libre, y eso me marcó, Rick. Me marcó totalmente. Nunca me pude olvidar de eso. Nunca me pude olvidar de que Jesús me había liberado en ese momento de eso, del intento de suicidio. Entonces, yo creí que ahí algo sucedió conmigo. Continué con lo que le compartí. Cuando yo me convertí por un secuestro. A mí me secuestraron. Ajá. El 17 de abril del 2006, por todas las condiciones en las que andaba. Entonces, en ese secuestro también me hace evidente algo. Y quiero contarte esto, y quiero contar esto porque para que veamos cómo Dios nos va procesando para un llamado. Así es. Para un llamado. A veces dices tú, ¿por qué pasa todo esto? Y después te dice, es por esto. Entonces, cuando a mí me secuestran precisamente, yo creí que no iba a salir de ese secuestro. Hubo muchas cosas, muchos golpes o amenazas, con pistola en la cabeza. Entonces era obviamente otro ambiente, pero eso me llevó de nuevo a recapacitar y a clamar a Dios. Siempre clamamos cuando estamos en tiempos difíciles. Amén. Yo sí me acordé de eso que había recibido. Y aparte, un año antes de eso, de ese suceso, yo vi un milagro de Dios. Y por eso te digo, todo eso pasó antes de. Amén. Ya Dios estaba haciendo algo. Vi un milagro. ¿Cómo lo vi? Un primo hermano mío que quiero mucho, Ricardo, que espero que veas este podcast. Ricardo tuvo un accidente en Cibuta. Tuvo un accidente y lo daban totalmente por su condición. Era un derrame cerebral. Ese era el diagnóstico, un derrame cerebral. Una lesión de quijada, etc. Pero a nosotros nos llaman para que fuéramos a ratificar todo lo que está pasando. En el caso de mi papá. Entonces mi papá es como el papá de la familia, también de mis primos. Ha sido esa parte paterna. Y yo cuando lo miré
y, miré me acordé del diagnóstico afuera del hospital. Yo me metí al carro y le dije, Señor, puedes sanar puedes sanar a mi primo, tú puedes sanarlo. Y volví a hacer la oración que a veces tengamos cuidado con lo que decimos, porque Dios sí escucha. Amén. Y no ocupas estar ahí de rodillas en la iglesia, no. Él te escucha cuando Así es. tu fe habla. Y le dije, Señor, si tú lo sanas, fíjate lo que le dije, si tú lo sanas, yo te voy a servir toda mi vida. Yo lo hice como una manda, porque eso es lo que sabía. Yo lo hago como macho, como hombre, te voy a servir, Señor. Y así fue. Pues, ¿qué crees? A los 20 días, su diagnóstico cambia. Yo me fui y mi mamá se queda ahí con mis tías y todo ese tiempo, mi papá, y su diagnóstico cambia a un diagnóstico de derrame a inflamación. Se les inflama el cerebro y tiene como 4 hijos. Y eso para mí fue impactante, también se me quedó marcado. O sea, ya mi fe estaba ahí, aunque no había rendido mi corazón totalmente. Ajá. Y sentí que me perseguían. Cuando llega ese suceso de que me secuestran y todo lo que pasó, y todo lo que sucedió, yo me acordé y dije, Señor, ya, ahora sí era de verdad. Ahora sí, esa vez lo dije, pero pasó y me sorprendió, no hice caso. Así que cumple. Amén. Hay que cumplir lo que decimos, porque Dios sí hace efecto en eso. Y pues Dios me escuchó, me liberan, y en un departamento donde llegaba y ahí tenía todo, después de que me sueltan, ahí lloré toda la noche, recibí a Jesús, mi corazón le dije, Jesús, porque ya lo había escuchado, como era una oración, entra, perdóname. Para eso hubo muchas cosas alrededor que ya estaban orando por mí, ahí estaban mis hermanas, ahí estaban mis papás, ya había muchas cosas que se movían, que yo lo sabía, pero todo Dios estaba operando. Entonces ahí inicio yo como recién convertido. Entonces me doy cuenta que mi llamado era pues a buscar a Dios. Realmente empecé a darle con todo, nada de que el primer amor, dice, no, ese no se va nunca, al menos que se apague la llama. Pero seguí, me congregué, empecé a servir rapidito, todo. Al mes, o sea, ahí inicia yo mi llamado. Al mes que como era siempre imperativo y sirviendo, y al mes el Espíritu Santo me bautiza de una forma especial. Yo creo que ahí inicia mi llamado, por eso ha sido mi vida como de encuentros. En ese momento iba en mi carro, iba una persona a un lado mío, iba otra pareja atrás, y yo empecé, como ya había dejado todo, no sé si tú te sientas solo a veces cuando ya no están los amigos, bueno, los que decían que eran tus amigos, cuando ya no está el mismo ambiente, y literal me aparté de todo y de todos por seguir a Jesús, pero me sentía bien. Pero en ese espacio de un mes apenas, un mes, y empiezo a sentir unas ganas de gritar, pero como yo no sabía, no era nuevo, no sabía por qué sentía eso, que gritar en el sentido de decirle gracias Dios, agradecerle gracias Jesús, o expresarme, pero algo sentía que no sabía qué era. Y estaba escuchando una canción que es mi canción, y dice Jesús mi fiel amigo. Amén. Jesús mi fiel amigo, amén. Mi dulce caminar, quédate conmigo. Yo estaba pasando entonces por un momento de soledad en el sentido de que me estaba atacando porque ya no tenía el mismo ambiente, las mismas personas, entonces que me rodeaban. Y lo que hice fue dejé a una pareja porque me daba vergüenza, y al momento de yo salir de ese lugar, literal, para no decir lo que vi, literal, empecé a cantar, empecé a gritar así, exuberantemente, y bien
percibí y aparte también lo sentí como si fuese un rayo cayera de electricidad sobre mi cabeza. Empecé a temblar, empecé a hablar en otras lenguas y empecé a pasar como un estado de como si estuviese ebrio así y gritando, hablando lenguas. Bueno, así duré 15 días. Wow. 15, yo corrí rápido con mi hermana, me acuerdo, la casa estaba ahí, como diciendo, mira, ella sabía lo que estaba pasando, pero yo estaba como experimentando eso, sí. Pero en mi interior sabía, Rick, aunque no tenía todavía toda esa base bíblica, todo ese discipulado, ese entrenamiento, todo ese servicio, todo lo que me hubiera capacitado para saber que es un llamado, yo sabía que Dios me había llamado. Amén. Algo en mi intuición que se estaba despertando, se estaba habilitando, sabía que eso era para una misión especial. Y me la creí porque empecé a orar por enfermos. Entonces dije yo, esto es para orar por enfermos. Entonces sí. Lo que hacía de ahí era que oraba por los enfermos. No sabía qué decir, únicamente, ¿qué tienes? Decía, el Señor te sana, porque creía. Entonces el Señor sentí que en ese momento me bautizó con su espíritu, vino eso, pero vino y se activó el don de fe. Amén. Me considero un hombre de fe y se activó, y ahí, entonces primero vino la fe y empecé y eso, y entonces eso me fue llevando a poco a poco ir a predicar, a compartir, a servir a Dios. Pero cuando yo recibo el llamado pastoral, antes de recibir el llamado pastoral, porque no quería ser pastor, yo le huí mucho tiempo al pastorado, no quería, no estaba en mis planes. Siempre me vi como un evangelista. Siempre me vi como un evangelista. En una cruzada con el hermano Carlos Anacondia, me tocó servir en las carpas de liberación. Amén. Entonces, en ese lugar, en ese estadio y donde estaban las carpas de liberación, me tocó ver todo eso. Y eso me habilitó, ¿sí? Me activó. Me quedé, todavía no sabía nada de arrebatar ni de lo que es estar a la expectativa de recibir algo, pero mi intuición decía, quédate hasta lo último. De los servidores me quedé hasta lo último. Su hijo Moisés, me acuerdo en aquel tiempo nos trajo porque no vino su equipo, y lo único que hacíamos era hacer las vallas de protección y llevar la gente que estaba manifestada a las carpas de liberación. Y ahí es donde yo empiezo a predicar con poder. Empiezo a predicar, a predicar. Y ahí tuve varios sucesos que pasaron conmigo, especialmente que cuando iba a los lugares a predicar, decía, yo predico y me voy. Pero cuando regresaba a los lugares, y veías a aquella hermanita o aquel jovencito que recibió a Jesús, que recibió un milagro, y que estaba ahí, y que al volver ya no estaba. Esas cositas empezaron como que a hacer alarde en mi corazón. Y yo preguntaba a los pastores, ¿por qué no está esa persona? Y ya medio me explicaban, pero había algo. Había algo. Entonces era que Dios estaba preparando ese corazón para... Yo no sabía que era eso, porque no tenía todavía esa formación. Pero gracias a Dios, de verdad, por mis pastores, pastor Geraldo y a la pastora Mariana, que aún en el ministerio todavía nos siguen formando, aún aunque nos han enviado, siguen todavía, nunca dejamos de aprender. Es un lema, nunca yo creo que dejamos de aprender. Pero en ese momento empecé a tener una pasión mayor, mucho más allá de compartir e irme, sino de cuidar. Pero también cuando yo llegaba a casa, gente venía a mi casa, empezaba a venir a mi casa, y yo decía, no, váyanse, o sea, sí, ministrábamos, pero ya tienen, váyanse, las mandamos a la iglesia, y eso empezó como que a atraer. No sabíamos o no queríamos tampoco. Alta responsabilidad. Entonces conmigo así inició
el llamado. Y ya cuando me dicen, Leo, necesitas, Dios está llamando que te vayas al pastorado, que te vas a pastorear. Y yo dije una palabra, no estoy preparado. Así que si tú dices no estoy preparado, y me dijeron, ok, eso lo quería escuchar, que no estaba preparado, porque era cuando verdaderamente era el momento de hacerlo. Y de ahí pues pasaron muchas cosas más. Amén. Qué tremendo testimonio donde vemos de dónde Dios lo trae hasta el punto que llega a tener ese encuentro personalmente con Él para poder entender el llamado que Él tenía para ustedes, ¿no, pastor? La siguiente pregunta a mí me encanta. Cuando estábamos elaborando decía, esta está algo bien. Sabemos de parte de Dios que es un siervo, que Dios lo usa, que se deleita en tener ese encuentro con la presencia. Y hay una parte en la Biblia que a mí me ha llamado mucho la atención, donde Jesús le decía a los discípulos, ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que el amo va a hacer, los llamaré amigos, porque al amigo sí se les revela lo que va a suceder. Y es algo que a mí me encanta, porque cuando somos amigos podemos enterarnos lo que va a suceder, y como amigo te puedo decir, vamos a darle por aquí, vamos a darle por allá, y sé de parte de Dios que usted es un amigo del Espíritu Santo. Y la siguiente pregunta es esta. Es algo bien tremendo donde podemos ver cómo Dios lo usa, y para tener esa agilidad en el mover que Dios lo ha llevado, tiene que ser amigo del Espíritu Santo. Y la siguiente pregunta es esta: ¿cómo podemos ser amigos del Espíritu Santo? Sabes que bien interesante esa palabra amigos, porque para nosotros en nuestro idioma o en el común hablar, amigos es ser compas, es mi compa, o sea, él puede tolerarme cosas, él puede, o es mi amigo, él puede solaparme cosas y cositas de esas como un amigo, ¿no? Pero no se refiere a eso. La palabra amigo en la que la Biblia se refiere y en la que Jesús se refiere usa la palabra aj. Ese término se refiere a una confianza mayor. No es que, eres mi amigo Rick y pues, ándale, no, puedes hacer esto nomás porque eres mi amigo, lo que yo quiera. Sí. No, Jesús se refiere que ellos entraron precisamente en ese contexto a un nivel mayor de confianza, a un nivel mayor también de responsabilidad. O sea, puedes conocer cosas que no conocías, pero te las estoy dando porque sé que las puedes sostener. Y no porque tú seas superhéroe o seas diferente a otros, sino porque me crees. Crees lo que yo puedo hacer y porque me crees correctamente, pues cuidas esto. El Espíritu Santo en mi vida lo es y lo ha sido todo. Sé que está aquí con nosotros. Sé que no es una moda, no es una energía, no es una fuerza, aunque tiene poder, no es una cosa, no es un fantasma o un guardián. El Espíritu Santo es una persona, la persona de Dios. Amén. Que podemos nosotros, por medio de Él, conocer nosotros mismos y conocer a Dios. Él viene a revelarnos. Jesús en una ocasión dice, necesito que ustedes sepan, ¿sí?, que yo necesito irme. Si yo no me voy, dice,
no podrá venir el Espíritu Santo. Necesito irme para que mi Padre envíe. Y vemos una de las asignaciones del Espíritu Santo. Dice que Él les enseñará todas las cosas que yo les he enseñado, les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Y los llevará a toda verdad, a toda justicia. ¿Cómo ser amigo del Espíritu Santo? Es saber que Él está ahí, creer que Él está ahí. Pastor, ¿qué importancia es como iglesia el saber discernir cuando las cosas vienen de parte de Dios? Como lo decía ahorita, ¿no? Cuando viene a lo mejor por el sentimiento o he escuchado, no me consta. Me dijeron muchas veces en muchas profecías de Facebook, ¿no? Donde lo mencionábamos ahorita, platicamos sobre los últimos tiempos, donde vemos que la misma palabra lo dice: vendrán muchos en mi nombre, dice que yo soy de Cristo, y me hallarán a muchos. Y lo más tremendo que dice, y aún antes. Entonces, como iglesia tenemos que estar preparados para todo este tema y muchas veces se decía y se predicaba, y digo, ¿por qué se decía? Porque es algo que actualmente ya no suena. Cristo viene. Entonces, ya no suena, pero más que nunca Cristo viene, ¿verdad? Y es algo bien tremendo donde como iglesia tenemos que tener ese discernimiento, esa sabiduría de parte de Dios para poder entender las profecías, de parte de quién vienen y ser sabios, ¿verdad? No emocionarnos, que muchas veces queremos escuchar todo lo bueno hacia nosotros, pero de hecho tengo una canción que va a salir en unos días que habla sobre eso, donde queremos que nos digan que todo está bien, que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a prosperar, pero donde nos dicen, vete en tu camino. No, que no venga un profeta de esos, ¿verdad? Qué tremendo. Y la siguiente pregunta, pastor, es esa. Sabemos que Dios lo usa en ese mover, que está pastoreando, pero también creemos el llamado profético que Dios ha dado para su vida, para su ministerio. La siguiente pregunta es esta: ¿qué función es la que tiene el profeta dentro de la iglesia? Una característica principal que nosotros deberíamos de tomar en cuenta, ¿sí? Después, a veces creemos que el profeta únicamente se le lleva diciendo así es el Señor. En la parte de la oficina profética, para que funcione dentro de la iglesia local, como lo hay en el Nuevo Testamento, no nomás en el Nuevo Testamento, había profetas, especialmente la iglesia en Antioquía. De hecho, en Antioquía es donde despuntó, ¿sí?, todo el mover profético, pero fíjate cómo despunta el mover profético en Antioquía. Ahí despunta después de que en Jerusalén son perseguidos, porque Jesús, cuando lanza el mandato, ¿sí?, de ir y hacer discípulos en Jerusalén, Samaria, bueno, Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿sí? Entonces esa parte, ellos se quedaron en Jerusalén. Se quedaron en Jerusalén. Hubo avivamiento, hubo mover en Jerusalén, pero hubo un momento donde ellos fueron perseguidos, la iglesia fue perseguida y fueron dispersados. Fue cuando entonces se predicó entonces en Antioquía. Y en Antioquía dice que ahí había apóstoles y profetas. Entonces, la parte profética dentro del cuerpo de Cristo principalmente es el que se pueda ver, ¿sí? El ver, aunque hablando de profetas, pues hay varios mantos proféticos, ¿sí? Hay profetas adoradores, profetas de exhortación, o sea, hay varios tipos pero dentro de la iglesia local, la importancia del don principalmente
es para que se edifique el cuerpo de Cristo. Nunca es para condenar, ¿sí? Nunca va a ser para separar, para dividir, sino al contrario, es para unir y para identificar, ¿sí? Para identificar, que se camine, que se pueda visionar y dirigir la iglesia hacia el cumplimiento. Nunca la iglesia tiene que venir a ser profeta, la iglesia dirigida hacia Jesús. ¿Sí? Esa es una parte muy importante. Es muy fácil, por lo atractivo que son los dones, ¿sí? Poder guiar a la iglesia hacia uno. Y ese es un error grandísimo. No es hacia uno. Claro que nos debemos honra, pero no nomás hacia mí, sino hacia todos. Sino que tiene que ser dirigida hacia Jesús. Y donde algo se esté metiendo o algo se esté bloqueando o esté interrumpiendo el deseo de Dios, ahí es donde el profeta está ahí. Está siempre vigilando, está siempre viendo que se cumpla. Entonces necesitamos la dirección profética, necesitamos ese oficio establecido, ¿sí? Sin caer en los extremos del orgullo, del título, el caer en ese tipo de, en este caso yo hablando de profecía, y hablando de profecías que vengan con una motivación incorrecta o con una manipulación detrás de eso, sino al contrario. Pero también quiero aclarar algo que se me hace muy relevante, ya que tocaste esa pregunta. Por cierto, no son preguntas que están saliendo aquí, pero no sé si vas a modificar tu canción. Es que también, mira, he tenido las partes donde la gente dice, ¿no? Por eso tengo cuidado con las redes sociales. Sí. Y también se avientan mucho, los profetas de hoy. Y los de antes eran diferentes. Los de hoy, claro, pues precisamente que hay un mover que se ha ido a profetizar cosas que totalmente no tienen sentido, que son facebookeras, o todo ese tipo de cosas. La palabra que se dirige proféticamente hacia una iglesia local, pues tiene que ser dirigida y enfocada en base a la necesidad. Y le guste o no le guste, al pueblo tiene que soltarse. Siempre y cuando mi motivación sea correcta, porque ahí es donde yo soy también, la palabra es una espada doble filo, corta hacia allá, así es, pero también me corta a mí. Entonces, en otras palabras, yo mismo estoy siendo confrontado con esa palabra cuando se trata de dirección. Entonces, la parte de traer visión, de traer luz, ¿sí? De traer establecimiento, de traer equipamiento, de guerra, de intercesión, necesitamos por eso a la parte profética. Ahora, no nos creamos un modelo de profetas, porque hay infinitas maneras en las que se mueve, pero los principios, por ejemplo, hay iglesias que van a tener un diseño. Yo les digo a las iglesias, de verdad, las iglesias, por eso que en el último tiempo necesitamos la unidad. Necesitamos, al fin, solamente vamos a tener esos dos grupos. Los que son prudentes y las insensatas. Los que tienen aceite o no. Esos no te van a preguntar otra cosa más que, a ver, ¿hay aceite o no hay aceite? Entonces, en el último mover y en esta preparación de todas las señales que se están viendo, el amor de muchos se enfriará, la apostasía. La apostasía es una señal, y ya estamos viviendo, estamos en un tiempo de apostasía. Dice que escucharemos, doctrinas de demonios. Entonces, cuando estamos hablando de doctrinas de demonios, impedirán a muchos casarse, ya lo estamos viendo, que atentarán contra la identidad, ya lo estamos viendo, atentarán contra nuestra propia naturaleza, o sea, personal, sexual, pues ya lo estamos viendo, pero la apostasía será un indicador muy especial en el último tiempo. Así es. Por eso que también ahí entran los profetas, o sea, no nomás entran para decir, ay, despierte. Amén. O sea, la Biblia, o sea, el profeta trae una visión y una revelación de la palabra
¿sí? Y no ocupa que tú digas, el profeta, o se llama así. No, yo creo que tenemos que ser muy sencillos en esto para no caer en los extremos, pero sí cumplir la función y el fruto es el que manifiesta. Entonces, apostasía es abandonar la fe. Y no estoy diciendo en este caso de meterme en el rollo de que si la salvación se pierde o no se pierde, si tú crees en que si se pierde o no, bueno, no entro en eso porque no es un tema que nos una, ¿sí? Que nos una o que una la iglesia, o si eres calvinista, arminiano, que se da mucho eso hoy, hay una enseñanza demasiado pleitista, mucho cristiano peleonero. O sea, enfócate, o sea, que estás peleando y al fin descubres su vida y dices, no más, estás peleando acá. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. El amor de muchos se enfriará, la apostasía estará latente. Entonces, yo no creo que la salvación sea totalmente una cosa que se pierda, o sea, tan pequeña como para que se pierda, pero tampoco puedo dejar de ver este texto. Aún a los escogidos engañarán y abandonarán la fe, o sea que se puede renunciar a la fe, es decir, ya no creo, o sea, a ese nivel. Entonces el nivel más alto que puedo ver de mentira es el engaño, vamos a ser engañados, o sea, a tal grado que yo me crea esa mentira. El engaño es el tope de la mentira y yo voy a estar entonces enfrentándome a eso. En otras palabras, nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando a esos tiempos. Y en esos tiempos, pues tenemos que tener aceite. Tienen que estar los 5 ministerios bien plantados en el cuerpo, mínimo para poder estar habilitados en los dones. Por eso somos un cuerpo y los dones son para edificar el cuerpo. Entonces, el profeta está dentro de los dones del Hijo. ¿Sí? Efesios 4:11 dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, pastores, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Pero aquí le damos mucho énfasis al título y acá dice más adelante el para qué, ¿sí? Y el hasta cuándo. Dice el para qué nos da una luz, el por qué necesitamos. Dice para que nosotros podamos llegar a esa plenitud, ¿sí? Del varón perfecto. O sea, nos vamos a seguir edificando, nos vamos a seguir todavía preparando, pero es para eso, para esa edificación, hasta que lleguemos a eso, hasta que lleguemos a esa plenitud. Entonces ahí está el tiempo. Hemos entrado en plenitud, no, la iglesia no está en plenitud, todavía sigue hasta que Él venga. Amén. Entonces necesitamos esas voces proféticas que estén siempre conectadas con esa misericordia, con esa palabra profética que despierta, que se va a cumplir. O sea, la palabra escrita, ¿sí? La profecía escrita se va a cumplir. O sea, esa no puede decir, no, es que si yo oro no se va a cumplir. No es no es una profecía personal, es una profecía escrita. Se va a cumplir. Mateo 24, Mateo 25 se va a cumplir. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Advertir. Entonces, una de las funciones que hace el profeta local o una iglesia profética, una iglesia que está es advertir. Advertir. Por eso el mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis es impresionante. Y el mensaje que habla acerca de las iglesias es enviado primeramente al mensajero, o sea, al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia o el pastor de una ciudad. En este caso puede ser un apóstol. ¿Sí? Alguien que diga, bueno, es el de la ciudad, es el que Dios que envíe ese mensaje para la ciudad, para las iglesias de la ciudad, ¿sí? Para las iglesias de las ciudades. Pero él envía ese mensaje y advierte, y una de las cosas que advierte en Apocalipsis 2 es acerca de que nosotros hemos, dice,
le dice todo lo bueno a la iglesia. Han guardado la fe, ha soportado a los que dicen ser apóstoles, no lo son, y empieza una serie, pero dice, tengo algo contra ti. O sea, ya viene esta parte que no nos gusta. Es ahí es donde entra, hey, necesito decirte no nomás lo bueno, necesito decirte, hay algo que no me gusta. Y también tenemos que prepararnos para escuchar cosas que no nos gustan. ¿Sí? Y dice, y es que ya no me amas igual, dice en la versión lenguaje actual, como cuando te convertiste en cristiano. Wow. Dice, has dejado tu primer amor, dice la Reina Valera. O sea, antes, wow, me servías porque te acordabas que te liberé, te sané y restauré tu casa, tu familia. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué dejaste de amarme? O sea, a veces llegamos a Dios y queremos únicamente los beneficios, pero no lo queremos a Él. Y es cuando nos empezamos a separar, oye, si yo creí que venías por mí. Entonces, pero Jesús es muy misericordioso. Y le dice todavía, siempre nos va a dar más siempre que viene una palabra de ciencia, ¿sí? Porque la palabra de ciencia descubre el pasado y el presente. Pero nunca viene sola, siempre viene acompañada de la profecía. La profecía viene hacia el futuro, pero te advierte, mira, esta es tu condición, ¿sí? Esta es tu condición. Entonces viene también la palabra de sabiduría y le dice, esto está bien poderoso. Está bien poderoso porque le dice que se arrepienta. Así arrepiéntete. Arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, aquí tenemos que detenernos. ¿En dónde dejamos de amar a Dios? ¿En dónde dejamos, sí, de ser apasionados? Hay muchas cosas que nos roban y eso es lo que estamos viviendo precisamente en el último tiempo. El amor, vamos a perder la pasión, vamos a perder el deseo. Entonces, pero Dios nos está advirtiendo precisamente con voces proféticas para que nos mantengamos despiertos, alerta. No, hermano, es que yo no creo en esto. No importa, pero mantente despierto. ¿Dónde? En el lugar donde tú estás, en tu iglesia, allá en tu casa, en el ministerio, en tu empresa, en tu negocio. Pero mantente firme. No tienes que únicamente estar de acuerdo conmigo en todo, pero en lo que sí estamos de acuerdo es en que Cristo está con nosotros y eso nos vuelve entonces familia, nos vuelve iglesia, nos vuelve uno solo, ¿sí? Entonces Jesús le dice, arrepiéntanse, hagan las primeras obras, pero ahí le va la advertencia. Si ustedes no lo hacen, ¿sí? O sea, ahí es la parte donde nosotros cooperamos. Cuando se suelta una parte, bueno, yo también tengo mi parte que hacer. Así es. No se cumplió. Bueno, pues sí, pero tú tienes una parte que hacer. Así es. La advertencia es que nos arrepentamos, volvamos a las primeras obras, volver al origen, y dice, si no, quitaré tu candelero delante de ti, la presencia. Quitaré tu candelero. O sea, me hicieron esa pregunta hace poquito. Pastor, ¿se puede el Espíritu Santo ir? Le expliqué, obviamente, que si eres salvo, si él hizo por fe, pues él es salvo. Pero si se puede apartar su presencia. Así es. ¿Por qué? Porque dice, y no estoy hablando de gente que se aparte porque sea imperfecta. Yo creo que todos somos imperfectos. Pero tiene que ver con la condición de nuestro corazón. O sea, que realmente no le rechacemos. No rechaces. Por eso la Biblia, insisto, procuren los dones y profeticen. Qué tremenda es la función profética, donde muchas veces pensamos que el profeta me va a decir, sal y a la puerta de tu casa está el carro del año que estás anhelando, ¿no? Muchas veces pensamos que es solamente eso. Y la profecía principalmente, ya lo decía, pastor, es para advertirte. Detén tu camino, por donde vas no está bien, corrige, ¿verdad? O sea, para eso es la profecía, para corregir al mismo pueblo de Dios, para que seamos, como lo mencionaba ahorita, ¿no? De esos, como esas vírgenes prudentes que estuvieron preparadas, que se prepararon para ese momento donde, como decíamos ahorita, que ya no se dice, pero Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Pastor, la siguiente pregunta es, ya entrados en el tema profético, ¿no? Sabemos que
cómo es que Dios lo usa y que se dispone a que Dios haga las cosas, a que Dios haga lo que a Él le plazca, ¿no? Y la siguiente pregunta es igual, con el mismo tema profético. Sabemos que Dios lo usa de esa manera, sabemos que está pastoreando y relacionamos esa pregunta. ¿Cómo ha sido el mover en su día a día como pastor, pero también en el tema profético dentro de su congregación, donde sabemos, lo mencionábamos ahorita, donde el profeta va a corregir, donde el profeta va a exhortar y va a soltar la palabra tal cual Dios la está mandando? Y sabemos que no todos la vamos a recibir de la misma manera. No a todos nos va a gustar que nos llamen la atención y que nos digan corrige y endereza tu camino, ¿verdad? No a todos nos va a gustar eso. ¿Cómo ha sido ese mover como pastor? Incluyendo el tema profético en su vida de pastor. Ahorita que decías que Cristo viene, me preguntaban que si nos va a tocar. Y yo le dije, mira, Cristo viene. Amén. Y en todo lo vamos a ver. Si no nos toca, te va a llamar a cuentas. Así es. Y lo vas a ver. Así que no tenga ninguna duda de que Cristo viene y lo vas a ver. Entonces, los que esperamos siempre en fe. Yo no me considero un súper experto en todo lo que es lo profético. Lo profético es una vida de bastante crecimiento, de bastante preparación, de procesos personales que se van añadiendo a la revelación de lo que Dios está marcando para cada iglesia. Cada iglesia es diferente. Tenemos una comisión, ¿sí? De hacer discípulos para Jesús. O sea, eso es lo que va a sostener a la iglesia. Y ahí también entra totalmente lo que nosotros hacemos y nos une o nos debería de unir con otros, de que esa es nuestra comisión. En lo que puede cambiar es en nuestra visión. ¿Sí? Cada visión es la total capacidad de ir hacia un destino realizando las formas en las que se les da, en este caso, cada lugar, a cada iglesia, las estrategias, sus procesos que se llevan a cabo para llegar a esos objetivos, de hacer discípulos, y muchos los hacen de diferentes maneras. En el caso de nosotros, aplicamos la parte profética en la visión. Qué tan importante es ver en las personas su destino, ver en las personas qué es lo que Dios, ¿sí?, como diseño en sus vidas les impartió. Y eso poder, hay gente que no cree ni en sí misma, no cree. A ver, yo fui también uno de ellos, ¿no? Siempre pasamos, no, poco yo puedo hacer esto, hasta que vas rompiendo límites, y los límites que se rompen es porque dejaste entrar a Dios proféticamente en áreas donde no estaba y pudiste tener visión. Entonces tiene que ver con visión, tiene que ver con dirección. Yo sigo mucho aprendiendo, de verdad, porque nunca quisiera limitarme a dejar de crecer. Hay un lema que usamos en las escuelas, es el que deja de aprender, deja de crecer. Entonces, la parte donde nosotros funcionamos como iglesia local y también como red, ¿no?, que vamos expandiendo, que somos comisionados a este avivamiento. Una es que se cumpla el propósito por el cual Dios nos llamó. Y Dios usa eso que Dios nos dio para cumplir la misión. O sea, ese manto que Dios suelta, ese manto que Dios imparte, lo transferimos. Entonces, nuestra tarea es impartir un ADN local para aquellos como herramienta de identidad, ¿sí?, dada de Dios para cada persona, para que cumpla su llamado. ¿Y dónde va a cumplir su llamado? Bueno, dentro de esa visión. Y esa visión no es una visión personal, es una visión corporal, congregacional, de red. O sea, no es una visión ambiciosa
para que uno nomás se quede y sea un patriarca, no, esto es para que se lleve a cabo y el poder ser discípulos y cumplir, ¿sí? Ese deseo de Dios en cada una de nuestras vidas. Nosotros en esa parte así lo establecemos. Hemos hecho muchos cambios, constantemente hacemos cambios, nos evaluamos. Una, porque estamos también en crecimiento y queremos crecer más. Y no nomás porque crezcamos en número. Hemos tenido muchísimas batallas, retrocesos, pérdidas. En muchas maneras también tenemos que hacer ajustes personales. Sí. Dices tú, y esto no. Pero aprendimos, ¿sí? No podemos cerrarnos a esto porque entonces siempre tendríamos como la razón y no dejaríamos que Dios también ponga y deposite el fluir de Dios en todos los niveles de la iglesia. O sea, nosotros como pastores también estamos dispuestos a que Dios también pueda ejercer eso mismo que hace hacia todos, lo haga hacia nosotros. Y la guianza en una visión es importantísima porque la Biblia dice que el pueblo perece por falta de visión, de conocimiento, o sea, no sabe hacia dónde ir. Y esa es una de las que ejercemos con mayor prioridad, que se ejerza la visión y que se lleve a cabo, en este caso, el propósito, y es hacer discípulos de Jesús. Eso es lo que hacemos. De ahí, pues hay estrategias para ganar almas. Dios nos da esta parte, la otra, establecemos escuelas, tenemos las partes de los centros de rehabilitación. Entonces, pero aún en eso es llevarnos a un encuentro y también pues a que no se acomoden. Si no se acomoden, el acomodarse, el estar estancado, eso, una iglesia profética siempre va a incomodar al que no quiere hacer nada. O sea, a un pasivo le va a incomodar. Una iglesia profética siempre va a estar en movimiento. Y el que diga movimiento no se refiere a que haga nomás puros eventos. Movimiento es que siempre está puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe. Y como sabe que Cristo viene, hay un sentido de urgencia por ganar almas. Entonces, hey, hay que ganar almas. No, pues aguanta, prepárate para que ganes almas. Entonces, o te preparas o ganas almas. Y si ganas almas, pues te preparas para ganar más almas. Amén. Y si ganas más almas, bueno, no nomás es en el sentido ministerial, sino donde quiera que estemos, que podamos ser luz. Es parte del cristianismo, bueno, es parte, es una vida, es un estilo de vida. No quisiera ni llamarlo así cristianismo, porque a veces hasta el cristianismo crea moldes. ¿Sí? Pero sí que somos hijos. Los hijos de Dios tenemos que caminar siempre de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y el profeta siempre, y el profeta en todos los sentidos, ¿no? O sea, yo como obrero profético, esta parte también está muy llevada al extremo. La palabra profeta, profética, pero tenemos que también conocer que necesitamos ser dirigidos y ser despertados, ser habilitados, ser activados. Y el profeta dentro de la iglesia local activa los dones. Activa los dones. O sea, tú no puedes activar a alguien si no puedes llevar a un lugar a alguien donde no quiere ir, pero tampoco puedes llevar a un lugar a alguien donde tú nunca has estado. Entonces tú llevas a un lugar a alguien donde tú ya sabes que pasaste por ahí. Y dices tú, mira eso. Entonces se activan los dones y empiezan a funcionar. Entonces ese es un trabajo que una iglesia profética está teniendo, y eso es lo que parte de lo mucho que hacemos, y nos falta muchísimo. Amén. Creo que para la obra del Señor siempre hay trabajo que hacer, ¿no? Dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros pocos, ¿no? Menciona ahorita una iglesia que se mueve en una visión profética, está incomodando, está inquietando. Y creo que ahí es viva esa palabra, ¿no? La mies es mucha y los obreros pocos, sí. Donde podemos ver que hay demasiado trabajo, pero muchas veces como miembros o congregantes, a veces vamos y pues que yo vengo a gozarme con Dios, quiero tener ese encuentro con Dios, y de repente escuchamos por ahí, ¿no? A veces hay muchas ovejas gordas, pero solamente se están engordando, y a veces
somos esas ovejas que nada más estamos engordando y engordando, engordando, pero tiene que tener ese mover profético. La iglesia es bien importante para que la iglesia entienda que no nada más se trata de engordarnos. ¿Para qué te estás engordando? Sí. O sea, tiene que haber una reproducción por medio de ese engordado que estamos teniendo, ¿no? Para algo tenemos que estar engordando, no solamente para engordar, engordar, engordar y que crezca más todo esto, ¿no? La importancia tan tremenda de una iglesia con visión profética, pastor. Y creo que es ahí donde tenemos que entender la importancia de lo que decíamos y platicamos ahorita, ¿no? Cristo viene y no se dice. Y tenemos que decir Cristo viene, porque cuando decimos Cristo viene suceden cosas. Sí. Están sucediendo. Están sucediendo cosas. Creo de parte de Dios que el Señor nunca se equivoca y que cada una de las cosas que tiene planeadas para nuestra vida dice que sus pensamientos son de bien, ¿verdad? Siempre tiene un pensamiento bueno para nosotros y a veces nosotros no somos capaces de entenderlo y a veces el pensamiento de bien de parte de Dios a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Pero es ahí donde entra el discernimiento por parte de la profecía también, ¿no? Todo lo que Dios tiene para con nosotros, saber discernirlo, saber examinarlo y entenderlo. Y la siguiente pregunta, pastor, mencionaba ahorita la importancia del mover profético, donde el pastorado lo trabaja, el pastorado lo entiende y el pastorado lo manda y la iglesia lo ejecuta, ¿verdad? ¿Qué importancia es saber el orden de cómo se hacen las cosas para encomendarlas y para que se pongan por obra? La siguiente pregunta es, ¿qué consejo daría, Pastor Leo, a cada una de las personas? Y fíjese que esta pregunta yo la había elaborado en el ámbito pastoral, pero yo creo que no solamente nos vamos a ir por el ámbito pastoral o llamado pastoral. Creo que este consejo me gustaría que lo suelte para todas las personas que tengan un llamado de parte de Dios, sea el llamado que sea, pastoral, apóstol, profético, evangelístico, maestro. Yo no sé qué llamado tenga Dios para cada una de las personas que nos están oyendo, pero creo que es bien importante en su momento, cuando Dios nos da una palabra, y a veces decimos, es que Dios me declaró la palabra y voy a hacer esto, pero a veces no la creemos, como lo decíamos ahorita, ¿no? A veces uno mismo no cree y es algo bien tremendo, donde la palabra me confirma y vemos a David que estaba pastoreando en las ovejas y Saúl era atormentado por espíritus inmundos. Y David pastoreaba las ovejas, pero había gente que conocía a ese David que se metía con Dios y que tocaba el arpa y lo hacía bien, dice la gente. La gente conoce el potencial y de lo que es uno capaz en las manos de Dios. No solamente la gente, el enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe, a veces uno mismo no sabe de lo que es capaz en las manos del alfarero. ¿Qué consejo le da a cada persona que tiene un llamado, sea el llamado que sea, pero tiene un llamado de parte de Dios y aún no son capaces de decir, vamos a darle? Creo que todos tenemos un llamado. Todos. Cuando alguien pregunta, ¿tendré un llamado? Todos tenemos un llamado. Tú tienes un llamado, si me escuchas. Y el llamado que nos une a todos como principal es el reconciliar al mundo para con Dios. Es el ministerio de la reconciliación. En algún área, en alguna oficina, en algún área de trabajo, en alguna carpintería, en alguna tienda, en alguna familia, en cualquier lugar hay una persona que necesita reconciliarse con Dios. Y Dios nos dio ese ministerio a todos, reconciliar. Es por eso la importancia de tener un corazón de discípulo. El discípulo es alguien que aprende, un matete, aprendiz, siempre está aprendiendo de alguien. Y este consejo creo que tendría que experimentarse para esta generación.
Una, que el mismo Señor Jesucristo, sin que nosotros hubiésemos tenido o deseado que Él fuese a la cruz, que Él muriera en la cruz por nosotros, nosotros no lo merecíamos. Y Él decidió, Él tomó ese llamado, decidió hacerlo por nosotros. Entonces, lo primero es que nosotros demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Acepta el llamado. Acepta el llamado, no ocupa ser llamado a los 5 ministerios. Puede ser un llamado a la política, un llamado a las artes, un llamado a la música urbana. ¿Cómo vamos a tocar eso si no salimos de únicamente esa parte? Necesitamos ahora estos medios, un llamado a los medios de comunicación. Pero este consejo va totalmente con subrayado, ¿sí? Va con marcatextos. Escuchen, no pierdan el tiempo, no pierdas, enfócate. El enfoque, ¿por qué? Porque las distracciones van a ser muchas en este tiempo que estamos viviendo. Va a haber muchas voces contrarias que te dicen no puedes, que no eres para eso, o simplemente que no creas. Pero dentro de todo eso hay una voz que te dice, sí, que Él te llamó. Y si Él te llamó, dice, Él también te va a sustentar, Él también te va a perseverar. Entonces, ¿cómo yo atiendo el llamado cuando Dios me está marcando para algo, me está llamando, ungiendo para algo? Espera también. O sea, no te desesperes. Espera el tiempo de Dios. Tú mismo dijiste, David esperó. ¿Sí? No le cayó el aceite y se fue a gobernar Israel. Le cayó el aceite y siguió siendo procesado. Entonces el aceite te procesa. ¿Sí? No es para que tomes el aceite, es para que soportes el proceso. Entonces no hay, ¿sí? No hay manifestación del llamado si no hay proceso. Entonces, al que Dios llama lo procesa. En otras palabras, prepárate para el proceso. No le huyas al proceso. No seas cobarde. ¿Sí? Yo le llamo a una generación valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Esfuérzate y sé valiente. El reino no es para los cobardes. El reino dice que lo arrebatan los valientes. Amén. Los valientes dicen sí, amén. Entonces, necesito mantenerme enfocado, deja de estar peleando, deja de estar en los lugares con las personas que no son para que continúen y edifiquen tu llamado, ¿sí? Sino que lo que necesito es esperar y esperar que alguien me confirme, ¿sí? Alguien que sea mi autoridad, alguien que a quien yo rinda cuentas. O sea, yo no puedo autoproclamarme nada. Alguien de parte de Dios con más experiencia, con más camino recorrido, con más fruto y obviamente con más autoridad, ¿sí? Aunque uno pueda hacer muchas cosas más visibles o más aparentemente grandes que nuestra autoridad, ¿sí? Nunca vamos a sobrepasar en autoridad. Por algo es nuestra autoridad. Entonces es el que ratifica, yo veo esto. Cuando yo espero, entonces mi llamado va a dar fruto. Acepta el llamado, es por eso la necesidad de la paternidad. Muchos no creen porque no tienen identidad, no saben. ¿Tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Dos hijos. ¿Sí? Ellos cómo saben que pueden en la escuela si tú no les estás diciendo. Cuando ellos dicen, ¿sabes qué? Pues no me saqué esta calificación, no me hice trabajo. Tú te dices, no, nunca vas a poder. Tú puedes. Claro, quizás no vaya a ser buena para la matemática, ¿sí? Pero puede ser buena para la lectura, para español. Y no quiere decir que porque no es bueno en algo, ¿sí? ¿Sí? No puede ser llamada para otro. Entonces no puedo generalizar porque algo no fluyo. Si yo no fluyo, no tengo paciencia con los niños, porque voy a hacer con los niños.
si yo no tengo, si no tengo ese llamado a algo, porque voy a estar funcionando. Yo no puedo funcionar donde Dios no me está llamando. Entonces, quien te ratifica, sepa, este es bueno para... ¿Quién conoce a los hijos? El Padre conoce a los hijos. Así Dios nos conoce, entonces acepta el llamado. Todos tenemos un llamado. Cuídalo, sé paciente, deja que alguien pueda también ratificarlo y que el Señor nos bendiga. Amén, amén. Qué buen consejo. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es bien tremenda la cobertura del Padre. El Padre protege al Hijo, el Padre guía al Hijo, y muchas veces el Padre te dice: no te subas ahí porque te vas a caer, y el Hijo se sube. aunque el Padre nos corrija, muchas veces como hijos somos necios. Pero lo mencionaba ahorita, pastor, podemos ser necios, testarudos hasta cierto punto, pero cuidado y seamos insensatos, ¿verdad? Cristo viene y es algo que no se nos puede olvidar, no se nos debe de olvidar de dónde el Señor nos ha sacado, porque cuando nos olvidamos ese punto de donde el Señor nos ha sacado, dejamos de valorar su misericordia, su amor. Y qué tremendo todo esto, donde tenemos que aceptar el llamado que Dios ha traído para nuestra vida. Y algo que dice mucho mi pastor: los dedos de la mano son diferentes, pero así mismo hay 5 ministerios. Entonces cada uno de nosotros puede decir: es que yo intenté hacer esto y no me funciona. Ya lo dijo ahorita, pastor. El Padre sabe en dónde el Hijo va a funcionar, y sobre esa función el Padre envía, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un llamado muy diferente, pero ¿dónde podemos entender o discernir qué llamado tiene Dios para nosotros? Métete con el Padre. Amén. El Padre es el que va a dar la instrucción. El Padre nos conoce y Él en su momento traerá el llamado, la revelación del llamado de parte de Dios para con nosotros. Qué bendición, pastor, que nos haya acompañado en este podcast con pruebas, con dificultades. Pasaron muchas cosas hoy. Sí, la verdad que es algo bien tremendo de parte de Dios, pero creo que al final del día Dios tenía preparado este tiempo para esto. Es muy necesario que se hablen ciertas cosas que a lo mejor en su momento o en el día a día no las decimos, pero para eso son estos medios, para eso es esto: exprésate, country. Así que, pastor, qué honrado me siento de parte de Dios que nos acompañe en este podcast. Creo de parte de Dios que será de mucha bendición para cada persona que nos escuche. Vamos a trabajar mucho con este video. Sé que la gente a lo mejor lo va a ver subido en las redes, pero no sabe el trasfondo de este video, pastor, de este podcast. La verdad que no sé cuántas horas llevamos, 4, 5 horas, y yo no sé cuánto va a durar el video en las redes, pero creo de parte de Dios que cuando Dios tiene algo preparado para nosotros, y no solamente para los que estamos aquí, me refiero a todo oyente, Dios prepara algo para nosotros, pero siempre va a haber una oposición para que las cosas no lleguen, para que la profecía de parte de Dios no llegue, para que la exhortación de parte de Dios no llegue, para que el amor de Dios no llegue. Pero me dice la palabra que ni lo alto ni lo profundo nos aparta del amor de Dios. Así que esto va a llegar a donde tenga que llegar, y creo de parte de Dios que Él tenía preparado este tiempo, pastor, para que nos acompañara. Honro su vida, honro su ministerio, y sé que lo que Dios ha permitido que vea y disfrute del mover de su presencia hasta este momento será mayor día con día. Amén. Muchas gracias, pastor, por habernos acompañado. Sé de parte de Dios que nunca se equivoca. Gracias. Bendiciones a todos. Creo totalmente que sí, como Cristo viene, Él está preparando su iglesia, y también así es el mover de el Espíritu Santo para este tiempo. Creo que el avivamiento, el reunir de todos los ríos, de todas las épocas, de todas las profecías, la lluvia tardía, la lluvia temprana, todas las profecías que se están cumpliendo y que también están preparando todo, tienen que ver con el derramamiento final
del Espíritu Santo, y creo que así como en las naciones, así como vemos en otros países, también le toca a México. Amén. México, prepárate, porque el mover del Espíritu Santo, el derramamiento, el establecimiento está sucediendo. Y no nomás es para un solo sector, no hay patentes para este derramamiento, no hay iglesia para pero sí Dios va a empezar a soltar portales del cielo, portales de gloria, portales donde se manifieste y permanentemente nos lleve al corazón de Dios, a tocar todas las fibras de todas las edades, de todas las sociedades, y puedan conocer al Cristo vivo, al que sí transforma, al que está a la diestra del Padre reinando con poder, y también al que quiere darnos vida y vida en abundancia. Amén. Muchas gracias, pastor. Así que Dios te bendiga, que la verdad que honro tu vida. Si llegaste hasta este punto del video, sé de parte de Dios que el Señor no se equivoca, y que lo que has escuchado, lo que has visto por medio de este podcast, que sea de mucha bendición para tu vida. Y yo sé que próximamente el Señor te inquietará, y así que prepárate, porque a lo mejor hay mucho que te tengas que expresar, y a lo mejor sea en un exprésate con Rick. Dios te bendiga. Yes. Exprésate con Rick.